Nuestro invitado de hoy fue compañero de clases del hoy presidente Nicolás Maduro en el Liceo Urbaneja Achepol, en la parroquia San Pedro de Caracas. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela y un máster en la Universidad de Toulouse, en Francia. Ha sido ministro de Cultura con el comandante Hugo Chávez y de Educación Universitaria con su antiguo compañero de clases. Fundó el Centro Nacional de Estudios Históricos y ahora el Centro de Estudios Simón Bolívar. Forma parte de la Comisión Presidencial para la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Pedro Enrique Calzadilla Pérez, bienvenido. Gracias, Ernesto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Fino. La historia insurgente, la has apodado. Tú has propuesto esa denominación. ¿Por qué ponerle apellido a la historia si la historia es la historia? ¿Un poquito? Quítatelo, por favor. Sí, permiso. Adelante. Gracias, Ernesto, por la invitación. Mira, bueno, realmente, para ser justos, el nombre lo coloca Luis Pellicer, colega, amigo, historiador, compañero de profesor de la universidad y además Vicerrector de UNEARTE. ¿Ah? Vicerrector de UNEARTE. Es actualmente vicerrector de UNEARTE y es uno de los miembros fundadores del Centro Nacional de Historia. Está es el equipo que hizo nacer el Centro Nacional de Historia. Y bueno, incluso a veces con mi propia reserva, cuando él empezó a plantearme la idea de que llamáramos así, empezó a usarlo. Poco a poco ¿Te fue convenciendo? me fue convenciendo que había que ponerle un nombre a una batalla que estábamos dando y que se sigue dando por la interpretación de la historia, por la recuperación, la reafirmación de nuestra conciencia histórica, de nuestra identidad, y en sintonía con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. O sea, era una manera también de alinear, digamos, unas voluntades de algo que estaba en todo el país, que era un grupo de gente, historiadores, cronistas, defensores de la memoria, militantes del patrimonio, por todo el país, que estaban, digamos, coincidiendo en un conjunto de propósitos, sobre todo el propósito de la patria, pues. Y bueno, ahí fue surgiendo Fue calando. Fue calando. Y bueno, los hechos de la historia son unos, pero la interpretación es diversa. Y esa es una manera de interpretar la historia. Ni siquiera es una, son diversas maneras de aproximaciones, lecturas, digamos lo que antes se llamaba historia comprometida, historia militante, historia crítica. Ahora, ¿insurge frente a quién? ¿O contra quién? Insurge contra ideas preestablecidas. Nosotros en el Centro de Historia identificamos si había una operación, una maquinaria de dominación cultural, ideológica, cultural. En la historia estaba, digamos, en una materia súper fértil, ¿no? Y entonces comenzamos a meterle el ojo, cómo operaba esos criterios en la historia, en la conciencia histórica, y identificamos un grupo nosotros los llamábamos nudos historiográficos, ideológicos, ¿verdad? Alrededor de los cuales se amarraba la vieja conciencia histórica y se soportaba la dominación. Y empezamos a desmontar esos nudos. Entonces hay insurgir contra esa mirada, reflejada en ese sistema de nudos ideológicos, pero además la idea de la historia insurgente es también tributando a la historia insurgente de un pueblo. Esa era era la insurgencia de una manera, digamos, distinta o al menos diversa de entender la historia, pero también era la apuesta por el reconocimiento de la insurgencia del pueblo venezolano a través de su historia. Esa era como la doble dimensión, en un propósito que fue la democratización de la memoria y de la historia del país, que fue el gran propósito con el que nace el Centro de Historia. El concepto entonces de historia insurgente nace de Pellicer. Sí, digamos, ¿Y si tenemos que buscar un nombre, okay, es él.
¿Y de dónde viene esa visión según la cual la historia es en sí mismo también un campo de batalla? ¿De dónde viene esa idea? No, esa idea es viejísima. Esa idea es antiquísima. Está en la historia misma. En la historia misma de la humanidad, siempre los historiadores han estado, digamos, participando, tomando partido, siendo parte de los grandes procesos políticos. No es una novedad, ¿verdad?, que historia y política son territorios que son tremendamente vecinos y que se autoalimentan. Hay quienes pretenden, digamos, que la historia es una ciencia y que hay quienes la hacen de manera Aséptica. aséptica, y que, bueno, pero eso para mí es mentira. Para mí, incluso aquellos que hoy pueden, digamos, acusar a quienes respaldamos el Proyecto Nacional Simón Bolívar, de que estamos haciendo política con la historia, bueno, podemos sentarnos a demostrar cómo la Cuarta República, que nace a partir de 1830, monta todo su aparato, digamos, cultural sobre la base de la interpretación de la historia que hicieron, que es una interpretación de la cual se puede diferir, pero tiene que reconocer, se puede estar de acuerdo o diferir, pero tiene que reconocer que forma parte de un proyecto político. ¿Cuál es ese proyecto político? El proyecto histórico de la burguesía, que nació entonces, que nació también con la independencia. En tiempo de la independencia nace el proyecto histórico del pueblo popular, nuestro, y nace también el proyecto histórico de la burguesía. Y eso lo acompaña una lectura, una interpretación de la historia. Eso ha ocurrido siempre. Y el que diga que no es así, bueno, los ejemplos sobran en la historia. Todos los procesos políticos, los grandes estructuras tienen, digamos, el sesgo de una historia que dialoga, que forma parte de la batalla política. Entonces, discutir el presente es discutir el pasado, ¿verdad? Sobre todo cuando la historicidad de los procesos es evidente y obvio, ¿no?, ante determinadas lecturas, ¿no? Si, como se ha dicho, la historia la escriben los vencedores, entonces ¿dónde estudian los que tienen ese enfoque insurgente de la historia? No, tú dices que ¿dónde estudian los? Sí, exacto. Si los la que historia al final la escriben quienes vencen, entonces la historia insurgente de dónde abreva, cuáles son sus fuentes. De la insurgencia, de la rebeldía, de quienes oponen a un orden dominante, el orden hegemónico. Son, digamos, proyectos encontrados, proyectos opuestos, son proyectos antagónicos, en un momento. Y esos proyectos, más allá de que haya uno que haya dominado y que siga dominando, me parece a mí todavía en la mentalidad del colectivo, hay otras alternativas que conviven. Es una pugna que está permanente. Pongamos un ejemplo que nos toca muy de cerca porque estamos en el año bicentenario de la batalla de Carabobo. ¿Cuál es la lectura, llamémosla así, burguesa, como tú la has definido, del proyecto de Carabobo, y cuál es la lectura insurgente de este bicentenario? Bueno, digamos, ahí lo podemos poner en blanco y negro. Quizás no sea blanco y negro en determinados momentos. Puede haber lecturas de textos que permiten, digamos, un consenso, un acuerdo donde tú puedes encontrar diversas posiciones. Pero hay otras en que son temas más polémicos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En 1971 se conmemoraron 150 años de la batalla de Carabobo. Se hicieron monumentos, festejos, se publicaron libros. Y, digamos, el tono dominante de los discursos oficiales fue que se estaban cumpliendo 150 años de un momento fundacional de la democracia venezolana. Del punto fijismo. Claro, de la democracia representativa. Y, bueno, los discursos, los textos, los materiales sumaron en esa perspectiva. Habíamos llegado a un punto en nuestra historia, ¿verdad?, donde se había logrado realizar el ideario de la independencia. Era el punto de llegada y de realización plena de la sociedad venezolana. ¿Cuál? Punto fijo.
la democracia representativa. Era por eso que se había luchado desde la independencia para acá y bueno, se estaba conmemorando 150 años de un momento fundador de ese acontecimiento. Nosotros, ahora en la Comisión Bicentenaria, en quienes militamos en la historia insurgente, reconocemos a Carabobo como un momento importante, fundacional del proyecto histórico popular, del proyecto de Angostura, de la República Radical de Bolívar, 50 años después. Ahora en las circunstancias, ¿verdad?, de que está en el poder ese proyecto que antes estuvo, digamos, perseguido, en lucha, resistiendo, ¿no? Así que uno puede hacer en 1921, cuando se cumplió el centenario de la batalla de Carabobo, se construye el arco de Carabobo. Estamos en pleno gomecismo, ¿no? En pleno gomecismo. En el momento de mayor entrega del país, el momento más desnacional de nuestra historia. El poder, ¿verdad?, en manos de un grupo que entregó la riqueza, entregó el país a las transnacionales, transó los intereses de la manera más vergonzosa. Y sin embargo está un arco de Carabobo, que hoy en día, por cierto, es una referencia, es un símbolo que nos aglutina a todos los venezolanos. Comenzando por nuestro ejército, que lo tiene como uno de sus símbolos. Una referencia. Bueno, obviamente la fecha es referencia del ejército, porque es el día del ejército, pero el arco es un ícono. Pues. Ya es un lugar de memoria colectivo y eso está bien. Pero lo que te traía ese ejemplo porque un gesto de independencia como fue Carabobo es reivindicado por la peor dictadura de la historia, la más entreguista, la más desnacional, la más desindependiente, vamos a llamarla. Y bueno, 50 años después, con los 150 años, hay otra reivindicación, ¿verdad? Y con los 150 años, una reivindicación como elemento de relación con la democracia representativa, proyecto de punto fijo, lógico, legítimo, tenían que hacerlo. ¿Y a los 200 años, Carabobo es un hito fundacional de la Revolución Bolivariana? Claro, así la reconocemos. Una línea histórica nos trae directo de Carabobo como un punto, no solo de llegada, sino de un recorrido largo. Nosotros reivindicamos 500 años de lucha, no solo 200, no solo 300, sino desde que ocurre la invasión europea, hay un proceso, arranca un proceso, lo que llamamos el Día de la Resistencia Indígena hoy, el 12 de octubre. En el caso de Venezuela, desde el propio año 98, una lucha por ejercer nuevamente soberanía y a plenitud la independencia de estas tierras y la justicia, etc. Es un proyecto que reivindicamos, Carabobo hoy. Ahora, en Carabobo podemos encontrarnos las distintas visiones, tanto sobre aquella fecha como en la actualidad venezolana. Claro, por supuesto. Y además es un momento estupendo para acompañar el tono, la atmósfera que se está creando en el país, de reencuentro, de diálogo, para encontrar miradas, perspectivas, acciones. Yo creo que nada mejor que Carabobo para eso. Es perfectamente, porque Carabobo tuvo un rasgo que podemos recuperar hoy, que es el rasgo de la unidad nacional. Si el triunfo de Carabobo fue posible, lo fue porque hubo la suficiente grandeza de los distintos sectores que estaban participando allí en reconocer el liderazgo de Bolívar, en alinearse alrededor del proyecto de Angostura y al afirmar la causa de la independencia, concurrir a Carabobo, todos unidos. Pocas veces había ocurrido en el país un momento donde la unión nacional se expresaba de una manera tan nítida como ¿Tú dirías que ese es el rasgo que impide ver a Carabobo como una batalla más de las que condujo Bolívar? Ese es uno de los elementos. El otro tema, yo creo que si hay un hecho militar donde Bolívar es el artífice, el artesano, es el comandante realmente a plenitud, es Carabobo. Es una obra maestra del Libertador. Es decir,
En la historia, pocas veces uno pudiera pensar que eso fue así durante toda la independencia, ¿no? No siempre, todos los hechos de la independencia, el Bolívar los comandó, los condujo. Hubo conflictos, tensiones, desconocimientos del liderazgo. La construcción del liderazgo de Bolívar fue un proceso que costó mucho, le costó mucho a Bolívar. Y a Carabobo va Bolívar consolidado como un líder. Entonces, ese es otro rasgo, ¿no? Bolívar, digamos, como artífice de esa acción y como símbolo, además, una buena metáfora de la unidad del pueblo con su líder y un proyecto. ¿Por qué en el parte de Carabobo Bolívar escribe: se ha consumado el nacimiento político de la República de Colombia? Sí. ¿Por qué Bolívar dice eso? Sí, bueno, eso es un tema interesante porque eso, todo un eje para desarrollar y de hecho hemos estado desde la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es la organización social que agrupa a quienes militamos en la historia insurgente y quienes estamos trabajando en distintos campos de la memoria y la historia. Hemos hecho énfasis justamente en explicar la dimensión, lo que ocurrió realmente en Carabobo. Fíjate tú lo curioso, porque decimos que la Carabobo es la batalla que libera Venezuela del poderío español. Pero nace Colombia. Ajá, según pero Bolívar. cuando tú buscas el documento emblemático, el documento que de la mano de Bolívar hace el balance, horas apenas después de la batalla, resulta que no aparece la palabra Venezuela ni una sola vez. No solo no es que no aparece República de Venezuela, no aparece la palabra Venezuela. Y eso no es un olvido del libertador, eso no es un descuido, o eso no es una traición a la patria, sino que en ese momento somos Colombia. La entidad política, la comunidad política que existe es la República de Colombia. Eso es así desde el 17 de diciembre de 1819, un poquito más de 2 años antes de Carabobo, ya Bolívar echa a andar su gran sueño de unión nuestroamericana, de unión del continente. Sueño, más que sueño, porque Colombia fue una realidad, fue un paso gigante en esa construcción. Así que esa es la utopía, la unión no, la utopía y la concreción, ¿no? La utopía concreta. Entonces es interesante porque alguna vez lo conté como anécdota de un hijo mío, que cuando yo le recomendé para que estudiara Carabobo, leyera el parte, me dijo: no, te equivocaste, ese documento es de Colombia. Yo le dije: no, entonces estaba pequeño y hubo que explicarle, ¿verdad?, que toda esta historia en que en ese momento éramos la República de Colombia. Entonces, ahora, esa Colombia que nace políticamente en Carabobo, de acuerdo con las palabras del propio Simón Bolívar, no es esta Colombia que tenemos de vecina, claro, que preside Iván Duque. claro, estamos hablando de dos realidades históricas, dos momentos históricos completamente distintos. Estamos hablando de Colombia la Grande, la llamó la historiografía luego, los historiadores, la Gran Colombia, Colombia la de Bolívar. Para distinguirla de esta. Para distinguirla de esta. Pero el nombre original es Colombia, nombre mirandino, creado por Miranda, para llamar a su proyecto de unión del continente y recuperada por Bolívar desde muy temprano. Y entonces, bueno, esa idea de que la batalla que confirma y celebramos como la batalla emblemática de la independencia de Venezuela, resulta que es una batalla que tiene una dimensión nuestroamericana. Impacta, no solo porque es Colombia la Gran Colombia la que triunfa, el tricolor ese que está en el cuadro de Martín Tovar y Tovar, esa bandera está representando a la República de Colombia, ¿no?, que luego va a ser el estandarte también de Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, tiene una dimensión. Después de Carabobo, viene el avance de Bolívar hacia el sur. O sea, Carabobo permitió seguir consolidando el proceso de liberación. De hecho, cuando Carabobo ocurre, ya Sucre, por órdenes del Libertador, está en Guayaquil, ya está en Ecuador. Por eso Sucre no aparece por allí. Ya está el Libertador jugando el ajedrez que supo jugar bien. Bolívar piensa en esa Colombia la Grande, inspirado en Miranda, por
un espíritu, digamos, de megalomanía, de búsqueda de la grandeza, pudiendo haberse limitado a una visión más paecista, quedarse confinado en Venezuela ya liberado en Carabobo, Sí, no, porque o lo hace entendiendo que si no liberaba al resto, igual ese proyecto venezolano a secas no tenía o futuro. no tenía futuro. Claro. Lo tenía muy claro Bolívar, lo tuvo muy claro Miranda y lo tuvieron claro muchos libertadores de nuestra América. No había otro camino. Para poder hacer duradera la independencia, había que coaligarse, había que estar juntos. No había ninguna garantía de poder sobrevivir, de ejercer a plenitud la soberanía, estando separados. De hecho, la historia lo confirma. Y en Bolívar, esa cosa que obviamente estamos hablando de Carabobo, pero esa idea en Bolívar está ya desde la dimensión, digamos, continental, se expresa desde del año 13, del año 12, muy Te lo temprano. comento, Pedro, y quisiera traer eso al presente, porque digamos que la prédica del comandante Chávez echó raíces, digamos, reivindicando el proyecto Gran Nacional de la Patria Grande de Bolívar. Pero ahora las recientes, digamos, dificultades, confrontaciones que hemos tenido con el gobierno colombiano, y específicamente estas últimas que han sido incluso de carácter militar con grupos armados en territorio venezolano que provienen de Colombia, pues lleva en algunos sectores de la opinión llamada opinión pública o la opinión publicada o las tendencias, digamos que ahora con el tema de las redes, que son el medio dominante, hacerse una idea de cuál es la opinión pública pasa por ese tamiz, ¿no? Pero uno percibe un cierto anticolombianismo Sí, y empieza a hacer ruido entonces con la visión de Bolívar de la Colombia la Grande, ¿no? sí, Que una cosa es la oligarquía y los gobiernos es colombianos correcto. y otro Son los pueblos, la hermandad entre los pueblos, ¿no? correcto. Nada más contrario al espíritu de la generación fundadora, la generación de la independencia, de los padres y madres fundadores y fundadoras, que todo este tipo, toda esta suerte de xenofobia y de desprecio a los vecinos, de criminalización de los... Eso fue una herramienta poderosísima desde siempre, que fue estimulado incluso para justamente que las oligarquías nacionales que se van a fundar, justificar y legitimar sus dominios sobre sus territorios, los recursos, etc. Las amenazas de los países vecinos, supuestas amenazas, eso fue en todo el continente. Fue, digamos, una idea que estuvo permanente. Pero en el caso de Venezuela y Colombia, bueno, como lo es también entre Colombia y Ecuador, hay allí unas percepciones mutuas de los países vecinos que abonan en esa dirección y que abonan y que tienen su origen justamente en el momento de la disolución de Colombia. Son elementos que van a acompañar la historia republicana nuestra y que están muy metidas en los tuétanos de las identidades nuestras. Y eso hay que decirlo, porque hay que reconocerlo para poder combatirlo. El comandante Chávez lo tenía muy claro. Había que combatir ese recelos, antipatías, a veces criminalización de los pueblos, ¿no? En todo, en general, del venezolano hacia el colombiano, que de vez en cuando surgen por allí, incluso de personas que no deberían, ¿no? Que deberían más bien estimular la diferencia fundamental, e igual de lo que debería ser de Colombia hacia Venezuela. Son pueblos hermanos, son procesos... ¿Tú no le pondrías nunca comillas a esa hermandad? No, no, no. A pesar de los pesares. No, a pesar de los pesares, yo pienso que si dudáramos de esa hermandad, estaríamos dudando del proyecto bolivariano en su profundidad. Yo creo que es muy peligroso y muy inconveniente y muy contra el espíritu nuestro estimular ese tipo de posiciones. Claro, algunas personas
tienen la tentación de poner esas comillas cuando ven, por ejemplo, a un señor como Iván Duque, ¿no? Bueno, O a claro, Uribe. cuando nos referimos, por eso es la diferencia, ¿no? Cuando nos referimos a los grupos dominantes, a las clases dominantes, a las oligarquías, a la oligarquía colombiana o las oligarquías colombianas, al gobierno de Colombia constituido por esa alianza, en alianza absoluta hoy con los poderes de los Estados Unidos y con el imperialismo estadounidense, nosotros no cometeríamos error si confundimos un juicio sobre ese grupo, ese sector dirigente dominante y lo extendemos a un pueblo, a que además es parte de Venezuela de manera significativa desde hace muchos años, ¿no? Visto desde la mirada del otro, así como se titula un libro tuyo. Correcto. Hay un resentimiento histórico hacia Venezuela y hacia los venezolanos y hacia Bolívar, porque desde esta humilde capitanía general partió la chispa que terminaría por liberar el continente. Bueno, no sé, habría que... O eso es petulancia de parte nuestra. Yo creo, sí, habría que estudiarlo en todo caso. Yo no me aventuraría a afirmarlo, pero... Porque siempre se decía que Bogotá era una Atenas y Sí. Venezuela una Esparta, ¿no? Sí. Entonces que veían a los nuestros como unos poco instruidos y más bien unos guerreros, pero no unos intelectuales. Sí, viejos recelos además coloniales, porque por la condición de virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, y Bogotá como la capital de ese virreinato, y Caracas como una ciudad de una provincia menor, ¿no?, del continente. Creo que todo eso es parte de un andamiaje que termina legitimando, termina dándole la razón al proyecto histórico de ellos. ¿Por qué Bolívar escoge Bogotá como capital de esa Colombia y no Caracas, por ejemplo? Vela geográficamente. Estaba en la Nueva Granada y tenía el movimiento hacia Venezuela y hacia el sur. Los dos mares, ¿no? Los dos océanos, Pacífico y el Atlántico. La proximidad con el Istmo de Panamá. Es un lugar, digamos, que tiene una enorme significación estratégica. Incluso militar, ¿no? Incluso militar, correcto. No se equivoca. Más vulnerable Caracas. No se, tiene una posición ventajosa para muchas cosas, pero no para el gran proyecto que estaba en marcha, que debería incluir al norte y al sur. Pedro, me contaron una anécdota. Dicen que cierta vez tú tomaste un metrobús y cuando fuiste a meter el ticket te diste cuenta de que quien manejaba el autobús era un compañero de clase tuyo, Nicolás Maduro Moros. ¿Es verdad? Es correcto. Ahondemos en esa experiencia después de la pausa, cuando vendremos con Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Pedro Enrique Calzadilla Pérez. ¿Qué significó para ti el Liceo Urbaneja Achepol? Sí, bueno, mi liceo de punta a punta, de primero a quinto año. No, una experiencia extraordinaria. Allí como que me hice grande, ¿no? ¿Fuiste compañero de clase del presidente Maduro? Fui compañero del presidente Maduro. ¿Del mismo salón? Sí, yo le he recordado a veces que no lo nombra al Liceo Urbaneja Achepol, porque el José Ábalos fue el segundo liceo de él. Cuando estaba más pequeñito, primer año, segundo año, estudió allí en el Liceo Urbaneja Achepol. Y allí lo conocí, allí conocí al presidente. ¿Cómo era ese Nicolás Maduro estudiante? Oye, te diría que pocas personas son tan leales a su condición, a su carácter, a sus rasgos de personalidad. Pocas personas he conocido como él. Verlo ahorita, su buen talante, su bonomía, su buen humor, esas virtudes que saltan cuando uno apenas cruza unas miradas, con él lo tenía entonces. Era uno de esos estudiantes, esos compañeros de uno de clase, que
tenía siempre la simpatía, ganaba la simpatía de todos y de todas. Tenía buen ángel. Y siempre donde estaba él había un grupo del cual él participaba y escuchaba, la misma risa, la misma virtudes, deportista. Tú lo querías buscar en el liceo y lo tenías que ir para la cancha del liceo. Siempre estaba ahí jugando básquet, o jugando voleibol, o jugando pelotique goma. Político, ya, desde temprano. Allí, bueno, realmente nosotros nos conseguimos no por el liceo, sino por el grupo político que ya teníamos en el liceo. Estoy hablando de que teníamos 13 años, ¿no? Yo estaba empezando segundo año de bachillerato. Pero tú eras militante de la Juventud Comunista, ¿no? En algún Pero momento. no en ese tiempo. En ese tiempo yo era, digamos así, independiente. Pero tu viejo sí era un militante. Sí, mi viejo antiguo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Mi viejo militó en la Juventud Comunista durante muchos años y eso lo llevó a la cárcel. Visitó esas residencias de Pérez Jiménez, varias de ellas, y terminó confinado, por cierto, también en Puerto Ayacucho. En el Amazonas. Sí. Estuvo tu viejo también, Así ¿no? es. Confinado. Mira, ¿y cuál era el movimiento político que tenías con Maduro en esa época? Grupo A los de 13 años. Grupo de Opinión Estudiantil, GOE. Hacíamos un periódico en Stencil. Organizábamos conciertos, foros. Teníamos una actividad muy, muy intensa, muy bonita. Y allí, digamos, ese fue el momento en que nos conocemos y que construimos una amistad, una identificación bonita. Después él se va a Ábalos. Después José Ábalos. Tú sigues en el Urbaneja. Yo seguí en el H-Pol y nos conseguimos en las batallas políticas. Y en el Metrobús. ¿Ah? Y en el Metrobús te lo conseguiste también. Exactamente. ¿Cómo fue tú eso? estabas haciendo referencia ahora de eso. Bueno, tenía muchos años sin verlo, nos habíamos perdido la pista. En esa época, recuerda que era muy difícil reencontrarse, no había celulares, no había redes sociales, nada de eso. Y ahí en Plaza Venezuela, empezandito el metro. Un día me monto yo en el autobús y llego con mi ticket. Y cuando yo hago así, él voltea y entonces, sorpresa. Y entonces él me comenta allí, ¡epa, pillo! Como me decían, ¿no? Y yo inmediatamente le dije, pájaro, ¿qué hace aquí? Le decíamos el pájaro en el liceo. Entonces, bueno, fue un bonito encuentro. Ahí me enteré que estaba conduciendo un Metrobús, cosa que no me sorprendió, pero me llamó la atención. Nunca me lo hubiera imaginado en esa faena. Pero luego entendí, estaba desempeñando una tarea política fundamental y que nos condujo hasta aquí, ¿no? Y después esas manos se pusieron sobre el volante de la República Bolivariana de Venezuela. Para el momento en que el presidente Maduro asume el liderazgo tras la partida del comandante Chávez, tú eras ministro de Chávez, ¿no? Yo era ministro de Cultura, sí, cuando el comandante Chávez enferma y le toca pasar a la inmortalidad, yo estaba al frente del Ministerio de Cultura. Y cargo que tuve por algo más de 2 años, luego del periodo de Farruco, ¿no? Francisco VI. Y luego, cuando el presidente gana las elecciones y rearma su primer gabinete, bueno, recibí una llamada de él donde me pedía que lo acompañara al frente del Ministerio de Educación Universitaria. Entonces, entregué mi responsabilidad de ministro de Cultura, que tú conduces magistralmente hoy, y me tocó entonces asumir en un momento difícil del Ministerio de Educación Universitaria, en paro muchas universidades en ese momento. Mira, ¿y cuál es la diferencia entre ser ministro de Chávez, que lo fuiste en su tramo ya final, y en ser ministro y colaborador desde distintas instituciones de quien fuera tu compañero de clase en el bachillerato? Diría yo, hay digamos un peso significativo en la presencia de Chávez como un líder Colosal, descomunal, ¿no? Solamente escucharle la voz era una presencia. Por supuesto, hay una familiaridad con el presidente Nicolás,
pero que lo que hizo no fue restarle la responsabilidad, sino más bien acrecentarla. Ya había además un compromiso íntimo, personal, casi familiar, de hacer las cosas bien, de no fallar, de cumplir la faena, de estar a la altura de las expectativas del presidente Nicolás. Y entonces eso le añadía un elemento, además de las presiones y las responsabilidades, que son muchas, cuando uno está en un cargo de esos, que son muy, muy, muy importantes. Entonces, hay un peso allí adicional, pues, a la responsabilidad que uno pueda tener. Ahora, Pedro, fíjate, tú naciste el 11 de abril del año 62, ¿verdad? Correcto. Estás por cumplir los Voy para 59. 59 años. Sí. La gente que te conoce sabe que eres una persona muy correcta, pero dicen que ese sobrenombre tuyo de pillo es porque eras muy pillo cuando chamo. Sí, parece que yo era muy inquieto. Y cariñosamente una tía me puso, eres un pillo. Y pillo te quedaste. Y me quedé pillo, sí. Es un nombre familiar. Mis sobrinos me dicen tío Pillo. Y digamos, quienes están próximos, cercanos a mi familia, a mi casa, y me llaman así. Mira, y me dicen que ese pillo lo tiene muy escondido, pero que también es poeta. Coño, alguna vez, sí. ¿Mm? Alguna vez lo fui, o por lo menos intenté. Creo que es la de las acciones más fallidas de mi recorrido intelectual. No has seguido haciendo poesía. No. Porque tu tío Juan es Juan poeta, sí, ¿no? bueno, gran poeta. Todavía a veces escribo algo por ahí, pero para consumo interno. Tú sabes que decía Humberto Eco, que había dos tipos de poetas. Los buenos que quemaban sus poemas a los 18 años y los malos que los publicaban. Bueno, yo soy de los peores porque yo lo publiqué en el taller de literatura del CELAR, donde todos los que querían ser poetas iban. Y además es un libro colectivo que hicimos, donde pagamos una autoedición de 5 poetas, 4, porque realmente el quinto era un poeta inventado. Le pusimos un nombre y le creamos unos poemas. Mire, ¿y qué es para ti Altagracia de Orituco? Terruño, el Terruño, es mi... Yo no Pero es el nací, de los viejos, tú no eres de yo ahí. no nací en Altagracia, pero nacieron mis 2 viejos. Y de allí, digamos, nos enseñaron un amor a ese lugar. Digamos, nuestra tierra, pues. Creo que todos los hermanos lo reconocemos. Tú podrías así. decir, yo soy de Altagracia. Yo lo digo. Tú dices que tú eres de Altagracia. Sí. Y fíjate tú que... Yo lo digo y lo aclaro luego a quien debo aclarárselo. Pero de primera digo, porque así lo siento, además. Además, a mí me gustaba mucho ir allá desde joven, de muy niño. Te hago el comentario. Pues fíjate tú, hay una cosa interesante. El presidente Maduro ha pedido que se ahonde en el tema de la identidad nacional, ¿verdad? Ha hecho llamados públicos a ti mismo. Sí, sí. Y fíjate el tema de la identidad, que la identidad nacional es una suma de las identidades, ¿no? De las identidades regionales, locales. Vemos que en las zonas populares, en las zonas rurales, hay mucho sentido de pertenencia. Incluso tú, que eres un gracitano de segunda generación, dices que eres de allí. Correcto. La gente de las zonas populares también tienen ese apego, son de tal lugar. En las clases medias y altas no tienen tanto apego y dicen más bien, vivo en tal sitio, pero no hay el apego de decir yo soy de el Country Club o yo soy de La Lagunita. Ahí en la zona, en Caracas, en las grandes ciudades, creo que hay orgullo de pertenecer a alguna zona. Yo soy del cementerio. Mi otra identidad es esa, yo soy del cementerio, aquí de Caracas. Es mi zona donde me crié, pues iba caminando a comprar pan, me lo recorría de punta a punta, desde niño. Ahora, es interesante, Pedro, porque ahorita tenemos venezolanos que viven en el exterior. Ha habido, como todos sabemos, una migración venezolana. Y hay una nostalgia que acompaña a todo venezolano que está afuera porque independientemente de sus vicisitudes, buenas o malas, sigue manteniendo un cordón umbilical de identidad con su patria. Es que, bueno, no creo que el gesto de salir del país tenga que ver con un repudio a los valores, pues, de
de la venezolanidad. No creo que haya necesariamente una traición, ni una traición personal, ni una traición al colectivo. Son circunstancias difíciles. No es la primera vez que un pueblo le corresponde movilizarse de otros lugares. Y creo que es una situación más bien peor, porque el hecho de estar fuera, a mí me tocó estar fuera por razones de estudio. Estudiaste en Francia, ¿no? En Francia, y se acrecienta más bien la añoranza, el disfrute de las cosas que te relacionan, te vinculan íntimamente y colectivamente con la patria, pues, patria y la patria chica. Por eso que no veo una contradicción en eso. No lo veo, y me parece además de lo más natural que ocurra, que quienes están fuera añoren las cosas de Que aquí. es distinto al que está fuera o dentro y reniegue de su patria. Reniegue o y la traicione, malponga, ¿no? y traicione, negocie, trance. No que tenga posturas políticas distintas a las de uno, no, sino que sea capaz de guardar silencio o abrir las puertas a una posibilidad de una agresión, de una invasión, de una ocupación. Eso ya es otra cosa. Y ahí nos metemos en un territorio donde sí vale la pena discutirlo con qué hay detrás de eso, ¿no? Pero eso es como otra cosa. Creo que lo que me estás planteando más es el terreno de la espiritualidad. ¿Cómo ¿no? crees tú, Pedro, que van a reseñar los historiadores del futuro este tiempo que nos corresponde vivir a los venezolanos hoy? Este tiempo, bueno, yo creo que va a ser el segundo gran proceso de transformación de esta tierra después de la independencia. Son 22 años, 21 años de un proceso que ha cambiado el país, lo ha cambiado de manera profunda. Todavía no tenemos dimensión de los cambios que han ocurrido, pero está, digamos, en desarrollo, en proceso. Puede ser que haya un ritmo de desaceleración de la intensidad y el ritmo de los cambios, quizás, en estos tiempos donde las dificultades económicas nos han hecho, digamos, replegar pues, en unas decisiones, pero hay un cambio cultural muy fuerte en Venezuela. Ha habido un cambio cultural. Cuando digo un cambio cultural, un cambio en la percepción del país, del futuro, incluso esta misma idea de todos los compatriotas y las compatriotas que les ha tocado salir de Venezuela. Eso provoca una transformación profunda, una manera distinta de aproximarnos y vernos del futuro. ¿Tú crees que esas dificultades son terreno fértil hoy para que eche raíces una visión reivindicadora del pasado? Esa visión nostálgica de la Venezuela prechavista, fidelista. Sí. Bueno, esa cosa, sí, pudiera ser que tenga más condiciones para anidar en el corazón de alguno que desprevenidamente vaya a analice la realidad sin mayor profundidad. Pero yo creo que ese discurso estaba desde antes. Yo por lo menos lo confronté con familias, amigos, adversarios a la revolución bolivariana y con todos los derechos que me decían que no, que eso estoy hablando de 2005, 2006. Me decían no, que con los adecos se vivía mejor, ¿no? Que todo estaba bien hasta que llegó Chávez, que Chávez nos desunió, que aquí había una suerte de paraíso terrenal, ¿no? Pero ese es un discurso que estaba de antes. Ahorita lo que ha tomado es como más, tiene el lubricante pues de las dificultades económicas. Pero si pudiéramos vivir la experiencia de que mañana nos levantan todas las sanciones y medidas unilaterales, etcétera, y suben los precios del petróleo, ingresos y tal, igual seguirán diciéndolo, porque hay un propósito político que puede anidar o no, hoy tiene un poquito más de condiciones, creo yo, me parece. Mira, Pedro, tú fuiste impulsor de la creación del Centro Nacional de Estudios Históricos, comúnmente llamado el Centro Nacional de Historia. Centro Nacional de Historia, sí. Y ahora estás encabezando el Centro de Estudios Simón Bolívar. Correcto. ¿Cuál es el sentido de esta nueva institución? ¿En qué se distingue de la precedente? Bueno, este tiene un propósito central, que es
Bolívar. Bolívar es es el centro de gravedad de nuestra identidad, la venezolanidad, no tengo la menor duda de eso. Tiene una obra y deja un legado descomunal en su obra escrita, su desempeño histórico, pero además, que eso ya es el patrimonio, digamos, directo, el patrimonio principal, pero además tiene un patrimonio indirecto, digamos, de él han surgido infinidad de obras sobre el Libertador. Estoy hablando de obras de libros, obras de arte, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Teatro, ¿no? La misión que tiene esta institución es el desarrollo, investigación, identificación de ese gran patrimonio. Y la gran tarea de seguir investigando sobre el pensamiento del Libertador, que algunos dicen que ya es suficiente, que ya no se investigue más, pero cada vez que nos metemos descubrimos nuevas y renovadas aportes, y estimular la formación, acompañar al Estado venezolano en las tareas de conocer a profundidad al Libertador, de estudiarlo, de sentirlo. Una revolución bolivariana requiere que el centro de ese gran proyecto histórico que está en marcha tenga, digamos, una institución que fortalezca ese cometido. El Centro Nacional de Historia es la gran institución de historia de nuestro país, que tiene la responsabilidad de atender todos los periodos, todos los procesos, todo el resto. Y todos los personajes. Y todos los personajes, correcto. En el contexto del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, el presidente Nicolás Maduro ha convocado al Congreso Bicentenario de los Pueblos. Correcto. Tú has estado participando de esta iniciativa. ¿De qué va? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivos busca este Congreso Bicentenario? Bueno, yo celebro esa iniciativa. Es una decisión que demuestra muestra la maestría política del presidente. Ha convocado a las bases del pueblo venezolano a sumarse a un gran movimiento, un gran esfuerzo de reunificación, de reagrupamiento, de recuperación, de pase a la ofensiva en un conjunto de acciones culturales, políticas, de ampliación de los mecanismos de participación. Es una iniciativa que está en línea con el espíritu constituyente, es la activación del poder popular constituyente en una de sus etapas, una de sus versiones. Ya hemos tenido experiencias de esto, la Revolución Bolivariana está permanentemente activando ese espacio. Y esta en particular tiene la significación, y yo la veo siempre como una jugada después de una batalla, siempre la necesidad de reagrupar, de reunificar, de buscar a quienes se quedaron por allí, de sanar heridas, que es, bueno, la batalla que se ha librado durante este año, particularmente el año 2020, que fue un año muy difícil, el año 2019. Luego de un triunfo electoral de la Revolución Bolivariana con la Asamblea Nacional en diciembre, tenía que haber una decisión como esta, que creo que es extraordinaria para poder encarar los desafíos que tenemos por delante, políticos, culturales y de transformación del Estado. El presidente ya lo ha dicho claridad. Vamos a transformar el Estado. La ley de ciudades comunales va en esa dirección. Busca quebrarle el espinazo al viejo Estado, que sobrevive, que persiste, ¿verdad? como lastre, pues, de la vieja sociedad. Yo creo que es un paso al frente, un paso adelante, con la idea con este planteamiento de las ciudades comunales, y tal como está expresado en esa ley, en el proyecto, pues, de ley que se está discutiendo, y la manera como el presidente lo ha planteado, estamos en una especie como de golpe de timón, como un reempuje hacia la dirección correcta de la Revolución Bolivariana, que es la construcción del socialismo, poder popular al frente
de las decisiones y de la ejecución y de la gran transformación. Vamos a darle un golpe de timón a la entrevista, dando paso a un corte, y al regreso venimos con la recta final. Vale. Vamos a conmemorar por todo lo alto los 200 años de la batalla de Carabobo, pero ¿cómo hacer eso en medio de una pandemia que justamente sabotea la aproximación entre los seres humanos y la aglomeración de personas? Vamos a la pausa y venimos enseguida con Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Oye, me dicen que tú eres buen pitcher de softball, pero que no practica. Y piché de softball en el liceo. ¿Verdad? Sí. Y magallanero. Coño, sí. Nadie es perfecto. Bueno, estás a tiempo, Ernesto. Rectifica. Mira, Pedro, ¿cómo celebrar por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Carabobo si estamos en medio de una pandemia que nos dificulta incluso hasta conversar entre dos personas? Tenemos que celebrarlo por todo lo alto bueno, como hemos hecho en este año, hemos hecho muchas cosas también por todo lo alto en medio de la pandemia. Mira, el espíritu bicentenario tiene que, nosotros no podemos dejar pasar este momento. 2021 lo puso el comandante Chávez como un horizonte, un punto itinerario, como dice el libro, como llama el libro de Pérez Arcay. Un punto fundamental. Se volvió como una referencia, como un lugar a donde deberíamos llegar independientes, ¿no? Como lo estamos. Y llegó, Carabobo llegó, 200 años. Carabobo es la otra fecha de nacimiento nuestra. Tú dirías golpeado, pero llegamos. No, llegamos. No diría golpeado. No. Llegamos, una revolución de pie, viva, activa, afrontando los desafíos, sorprendiendo a tirios y troyanos. Fíjate que un sector de la oposición que siempre, digamos, le sale al paso a cualquier cosa que Chávez haya dicho, en esta ocasión está levantándolo como bandera y diciendo, Chávez dijo hasta el 2021. Sí. No, él no dijo hasta el 2021. Él dijo que comenzaba un proyecto de siglos. Así que, bueno, el que quiera usar a Chávez tiene que usarlo mejor. Y 2021 era un punto de un itinerario. Como lo fue Carabobo, pues un punto de llegada y de partida. Todos tenemos al 2021 metido en algún lugar del corazón, y cuando lo oímos ese nombre, siempre nos llega una imagen del comandante Chávez. Y no era casualidad. Es un momento de nacimiento de la patria. Es un momento fundacional, primigenio. Es la otra fecha de cumpleaños. Yo lo he dicho por ahí, tenemos dos fechas de cumpleaños. La primera es la del 5 de julio y 19 de abril, esa es como una sola fecha. Ahí apagamos las velitas siempre los venezolanos y las venezolanas. Y la otra es 24 de junio, no hay duda. Es un momento de nacimiento. Lamentablemente también después fue en Carabobo la cosiata, ¿no? La separación de Venezuela. Sí. No, y de hecho en Carabobo, como te decía, en todos los procesos históricos está moviéndose las fuerzas distintas. Y en Carabobo justamente se consolida el prestigio, ahora sí nacional, de Páez. Es el gran guerrero, Páez es el gran líder de los llaneros. Nadie puede restarle un centímetro a sus capacidades, sus virtudes personales, políticas, de guerrero, ¿no? Pero bueno, como dijo el comandante Chávez, hay dos Páez, perdón. Y bueno, vino el otro cuyo origen está en Carabobo. O sea, la gran figura que cosecha la victoria de Carabobo en términos políticos en Venezuela es Páez. Páez sale jefe de Venezuela ahí. En el campo de batalla Bolívar lo asciende, le da todos los poderes. Y de ahí en adelante es un ascenso sostenido. ¿Se puede distinguir entre el Páez militar y el Páez político?
No, yo no distinguiría al Páez militar al Páez político. Yo distinguiría al Páez guerrero del primer tiempo, que hace suya la causa de la independencia y la causa popular, y el otro Páez que luego se alía con la oligarquía y tranza y termina muy rico y con los placeres del poder, y abandonó pues el ideario inicial, primigenio, fundacional pues de nuestra independencia. Es la historia, están ahí los datos. No se trata de un tribunal a destiempo, nada que reprochar, pero es la historia. Páez traiciona al negro primero. Sí, claro, sin duda. A veces digo, sí, ¿qué hubiera pasado si Negro primero no muere en Carabobo? ¿Cuál hubiera sido su suerte en la república que nació después en 1830? ¿Dónde hubiera estado, dónde hubiera ido a parar en una sociedad que mantuvo la esclavitud? A sus pares, sus descendientes, su familia. ¿Cuál hubiera sido la suerte de todos ellos si Negro primero sobrevive y no muere en Carabobo? ¿A dónde hubiera terminado sus días? Esclavo. Una sociedad racista, de injusticia, desigual, etcétera, etcétera, etcétera. Y Páez capitanea ese proyecto. Páez no insurge contra esa sociedad. Páez es complaciente con ella. Se pone al frente, sirve la mesa, sirvió. Chávez lo interpretó muy bien. Puso su prestigio y su liderazgo al servicio de la oligarquía. Eso es una cosa que cualquier líder popular, cualquier liderazgo puede hacer. Qué cosa tan compleja, Pedro, es la historia. Ya estamos terminando. Pero fíjate que Páez, con toda esa racional descripción que tú has hecho, forma parte también del procerato de la patria y genera lazos de identidad con muchos venezolanos, particularmente en los llanos. En los llanos. Y hay muchos municipios Páez. Y hay que celebrar al Páez que fue a Carabobo, y el Páez de Huelvancara. Mucurita, La Flechera. Imagínate. Las queseras del medio. Por mucho tiempo, Páez sostuvo la república en sus lanzas, en su caballo, en su virtud. O sea, el que lo niegue está haciendo, digamos, está obviando una realidad. Nadie en su sano juicio. Di lo contrario y no te dejan entrar en Altagracia ahorita más nunca. Sí, bueno, quizás en Altagracia no hay tanto. En Guárico en general, ¿no? Sí, en Guárico sí. Bueno, sí, es verdad. Altagracia no es tan Guárico como las zonas llaneras. Sí, hay unas zonas que son más vinculadas al imaginario, a la cultura del llano. Del Páez, sí. Bueno, Pedro, hemos llegado al final. Dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos. Bueno, yo creo que la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día de celebrar el Bicentenario de Carabobo, vamos con mucha fuerza, con mucha espiritualidad, mucha esperanza. Este tiempo bicentenario, el espíritu de Carabobo puede nosotros servir de mucha herramienta, convertirse en una herramienta para fortalecer los desafíos que tenemos, la fuerza que nosotros nos corresponde imprimirle a este tiempo. No hubo un tiempo más difícil para para nuestro pueblo, que esa generación de la independencia que abrió las puertas de la historia. Estas dificultades son pequeñas en relación a aquella, y sin embargo aquella no se amilanó, cumplió su designio histórico. Nosotros que hemos recuperado ese espíritu y ese ideario, nos toca seguir adelante, y este tiempo bicentenario, dentro de poco tiempo, ya estaremos conmemorando los 200 años, con pandemia y sin pandemia. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Colócate tu tapaboca, por favor, para yo quitarme el mío. Pedro Calzadilla, muchísimas gracias por haber participado. A ustedes, amigas y amigos, gracias por habernos sintonizado, y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao.